Buenas tardes. Vamos a hacer unas consideraciones respecto de la advertencia, ese texto que está en el inicio de las rimas, o rimas simplemente, que es el volumen que publica Esteban Echeverría en 1837, y que tiene como texto fundamental, que está en su inicio, porque es el poema más extenso, La cautiva. La advertencia es una nota del autor al, al volumen, pero particularmente es una nota que Echeverría propone para la lectura de La cautiva, y como vamos a ver, con una serie de consideraciones que nos permiten empezar a pensarlo como un texto, al menos de manera lábil, de carácter programático. Echeverría, en primer lugar, lo que nos deja observar el texto es que Echeverría no lo firma, y vamos a tomar ese dato porque no resulta un hecho aleatorio. Lo mismo sucede con el texto precedente, con Los Consuelos, el poemario que había editado un tiempo atrás Echeverría, que también aparece sin firma. Aquí eso lo podemos conjugar con el modo de enunciación que elige quien escribe. El principal designio del autor de La cautiva ha sido pintar algunos rasgos de la fisonomía poética del desierto. Más allá de que a lo largo de todo el texto se proponga la constitución de una subjetividad, esta presentación está en tercera persona, y esa ausencia de firmas, es decir, esas marcas, vamos a llamarlo así, de autoría baja, nos dan cuenta de una condición que tiene lo que sería el protocampo de la época, donde todavía esos aspectos modernos que está proponiendo básicamente el romanticismo están muy en ciernes y en una zona de indecisión. Probablemente hay otras marcas que sí son destacables, que tienen que ver con la búsqueda de recursos técnicos, la mención de recursos específicos de la poesía. Si pensamos que en Europa en ese momento el arte romántico está pensado a partir de la especialización del creador, del autor, una especialización más en el conjunto de las que se dan en las renovaciones del mundo moderno. Acá tenemos que ver que eso es todavía algo que está en el inicio, y en todo caso lo que podemos ver son estas aproximaciones al concepto de forma, o un acercamiento a la idea de originalidad. Lo que vamos a considerar acá es que el texto tiene un carácter de crítica, de reacción, de revisión de la producción inmediatamente precedente, que es el neoclasicismo, particularmente el modo epigonal del neoclasicismo español que tomaron los hombres de la independencia, que podemos encontrar nosotros en un libro como La Lira Argentina, de 1824. Esa revisión, esa observación, esa reacción frente a esa estética va a estar como marca permanente del texto. Entonces, el modo de mencionar y revisar a los poetas españoles lo va a llevar a hablar de una poesía facticia, como señala acá en la página 6, es decir, una poesía que no es natural, que se hace por pura invención,
caracterizada por una hojarasca brillante y expresiones que son puro rodeo y de carácter campanudo. Entonces, se trata de una crítica a una producción puramente formal, con una preocupación básica por el ornato, y fundamentalmente que está alejada de las formas más espontáneas, de las formas más naturales, van a decir en algún momento en el período. El neoclasicismo se rige por preceptivas y perceptivas muy fuertes que, en buena medida para una mirada como la de Echeverría, menguan, imposibilitan la espontaneidad y la originalidad. Las críticas se hacen más fuertes sobre el final, cuando, acá en la página 11, señala que esa preocupación en una doctrina, ¿sí? Podríamos pensar en una preceptiva, de estos poetas, los hizo empeñarse únicamente en llenar tomos de idilios, églogas, sonetos, canciones y anacreónticas, y malgastaron su ingenio en lindas trivialidades que empalagan y no dejan rastro alguno en el corazón o el entendimiento. Lo que vemos acá es que esa crítica tiene, y esto tal vez entre un poco en tensión con lo que decíamos al inicio respecto de la falta de firma, de esa presentación más impersonal, acá ya hay una intención de construir una subjetividad en este modo nuevo de hacer poesía, ¿no? De construir un sujeto. ¿Por qué? Porque la producción precedente, ese neoclasicismo, esos textos que aparecen en la lira argentina que mencionábamos anteriormente, constituyen, en el mejor de los casos, un sujeto de orden colectivo, casi anónimo, como señala Ángel Rama en Los gauchipolíticos rioplatenses, es un modo de escritura intercambiable entre los distintos países de Latinoamérica, es decir, hay una fórmula que se repite y en todo caso cambian algunos acontecimientos políticos que se mencionan. En términos formales, la advertencia se dedica un poco más adelante a ponderar algunos elementos que ve imprescindibles para la poesía de la época, ¿no? La métrica fundamentalmente, y el punto más alto lo pone en la condición del ritmo, el que entiende debe estar asociado a los afectos. Ahí entonces otra vez una marca que lleva a distanciarse de las preceptivas y ponderar la subjetividad. Aparecen, bueno, los matices formales en esa distancia del neoclasicismo, y nos interesa ver cómo la modalidad que elige Echeverría para hacer esa crítica, aquí lo vamos a mirar en la página 9, y se habla de esa poesía de la que está tomando distancia, y de los poetas, dice, que se paran y embelezan en la contemplación de la corteza, no buscan el fondo de la poesía porque lo desconocen y jamás por lo mismo ni sugieren una idea, ni mueven, ni arrebatan. Resulta interesante esta propuesta dentro de lo menguados que aparecen muchos de los presupuestos que estábamos mencionando, porque en el símil que elige en la tensión esta entre corteza y fondo, ya está presente algo que observa Abrams en su libro El espejo y la lámpara, que es un clásico sobre la teoría romántica, que tiene que ver con la necesidad y la facultad de la expresión como parte, como instancia fundamental de la tarea creativa. Él observa
la expresión desde su etimología y entiende que el propósito es presionar, hacer salir, llevar hacia afuera. En la corteza esta en la que están anclados los escritores precedentes, no hay modo de que se produzca esta expresión. Esa podría ser el acercamiento, la lectura que hiciéramos en torno a Echeverría. Por eso el texto va a atacar sistemáticamente la imitación, la rigidez formal. Y progresivamente nos va a ir hablando de una facultad generatriz que tiene que estar presente en la poesía y en el poeta, que de alguna manera nos acerca a esa figura más ligada a la especialización, que es la del creador. En esto aparecen y se ponderan las ideas de originalidad, de creación sin ningún tipo de sujeciones. Podríamos decir que el último punto al que nos vamos a referir, y que probablemente es el que más nos interesa para la lectura de la cautiva, está justamente en el inicio de esta advertencia. Lo dejamos al final porque nos va a servir como eslabón para la lectura del poema que vamos a hacer el próximo día viernes. En el inicio, nosotros lo habíamos leído hace unos minutos, se habla de la necesidad de dar cuenta de la fisonomía poética del desierto. Se habla de los personajes con los que allí se trabaja, Brian y María, del suceso que ahí acontece, de cómo se desempeñan esas dos figuras en el desierto, y el cierre, que ha sido citado muchas veces, señala: el desierto es nuestro más pingüe patrimonio, y debemos poner nuestro conato en sacar de su seno no solo riqueza para nuestro engrandecimiento y bienestar, sino también poesía para nuestro deleite moral y fomento de nuestra literatura nacional. En ese punto aparece de manera muy clara esta vinculación con lo económico. Esa preocupación por lo público de la que habla Sarlo en el artículo que ustedes tienen para leer. El desierto es un patrimonio en dos sentidos. Por un lado es una posibilidad para hacer poesía, por un lado es una posibilidad para la vida cultural, pero fundamentalmente es también un espacio de producción económica. En ese doble rol que tiene Echeverría de poeta y de ideólogo, en algún momento propone la tasación, o sea, propone una reforma impositiva para el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto lo analiza Fermín Rodríguez en un libro que se llama Un desierto para la nación, la escritura del vacío, que vamos a mencionar varias veces a lo largo del cursado. En ese intento de tasación, en ese proyecto impositivo que lo retoma, o lo exhuma, mejor dicho, Juan María Gutiérrez, recién en la década del 70, él observa un detalle fundamental. El valor de las tierras mengua conforme hay un alejamiento desde Buenos Aires, desde la capital, hacia la frontera con el indio. Dice Fermín Rodríguez, el desierto empieza donde se termina la tasación, ¿sí? Eso muestra la dimensión claramente
económica, ¿no? El territorio que ocupan los indios es un territorio al que no se le puede otorgar valor económico. Por lo tanto, podríamos decir nosotros ahora, tampoco un valor en lo cultural, ni siquiera en lo poético. Esa dificultad que tienen los individuos para llegar a ese espacio, el desierto no es un lugar, el territorio del indio no es un lugar conocido prácticamente por los hombres blancos, no es conocido por Echeverría, por ejemplo, y esa tarea de representación va a tener una dosis alta de dificultad en ese aspecto, siendo, como señala Echeverría, fundamental realizarla. Entonces, esta advertencia conjuga ahí desde el inicio economía y literatura, ¿no? Patrimonio económico y patrimonio estético. Del desierto hay que extraer la riqueza económica, pero también los bienes culturales. Estos aspectos, ¿sí? El hecho de buscar desde la escritura una modalidad, una técnica, lo que va a llamar Fermín Rodríguez una tecnología de extracción de los bienes culturales, nos va a servir para entrar en el próximo encuentro a la lectura de la cautiva. Tal vez esa tecnología de extracción de la que habla Fermín Rodríguez pueda ser la que opere y podamos ver en detalle en los epígrafes de cada uno de los cantos, cada una de las partes de la cautiva. Dice Fermín Rodríguez, refiriéndose al modo de aproximarse a la cultura europea, bajo la forma de lectura provee la tecnología de extracción necesaria para fundar el campo específico de subjetividad y de objetividad de una literatura nacional por venir. Bueno, de este modo dejamos entonces la posibilidad para abrir la lectura de la cautiva en esa perspectiva.